chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal después de esa Semana Santa? Espero que hayáis recargado pilas. Bien, hoy queremos hablar de lo que es la prosa del siglo XVI. Espero no enrollarme demasiado, pero sabéis que en mi caso es casi un imposible. Bien, lo primero que tenéis en el tema, en la fotocopia, es que os habla de la prosa no narrativa. La prosa no narrativa pues está relacionada con textos en prosa que realmente de facto no son literarios, sin embargo tienen algún interés filológico. Aquí se incluye, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la crónica de Indias. Todos aquellos documentos que hacen alusión a la conquista y descubrimiento, bueno, descubrimiento y conquista de América. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente que nosotros cuando estudiamos filología leímos el Diario de Colón. Bueno, pues en otro texto de bastante importancia es de Fray Bartolomé de las Casas, la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Otros textos en prosa que se suelen destacar en este apartado son todos los textos religiosos, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, que la nombramos cuando estuvimos viendo la poesía mística y la ascética, sobre todo la mística, de esta época del Renacimiento. También está el diálogo de la lengua de Juan Valdés, que hace una defensa apasionada de la nobleza de la lengua castellana. En cuanto a la novela, pues se puede considerar que aquí es cuando ya se va a iniciar lo que se considera la novela moderna, sobre todo con el nacimiento de la novela picaresca. Si recordáis, en finales del siglo anterior, en el siglo XV, ya habían surgido pues, las primeras novelas, ¿no? La novela de caballerías, por ejemplo, la novela sentimental. Bueno, pues ahora va a surgir otro género que es la novela pastoril. Si recordáis cuando vimos las églogas de Garcilaso, pues aquí va a aparecer unas características similares, pues pastores idealizados, dentro de una naturaleza idealizada, en el que el tema del amor es muy importante, y dentro de este género, pues la más famosa es la Diana de Jorge Montemayor. Aunque lo que realmente destaca de esta época, y es donde nos vamos a centrar, es el nacimiento de la novela picaresca. El nacimiento de la novela picaresca, con su carga de realismo, con el hecho de que los personajes que van a aparecer son personajes marginales y ya no idealizados como en las otras novelas, más adelante con la obra del Quijote, es lo que realmente se considera que es el germen de la novela moderna, ¿vale? Lo que es la concepción que tenemos de novela actualmente. Bien, ¿en qué consiste la novela picaresca? Bueno, pues la novela picaresca precisamente lo que nos presenta es, como su nombre indica, un personaje principal que es el pícaro. Siempre es un personaje marginal de la sociedad, que va a tener que usar toda su astucia para salir adelante. Entonces, la primera novela que realmente va a marcar el género es El Lazarillo. Y eso va a dar lugar a otras novelas que van a seguir su estela. La novela del Lazarillo se editó en 1554. Su título completo es Vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, y fue prohibida por la Inquisición. Seguramente porque hace un retrato feroz y totalmente demoledor de lo que es el clero. Muchos de los personajes que aparecen son miembros del clero y aparecen descritos de una manera, ya os digo, muy crítica. Así todo, a pesar de estar prohibido por la Inquisición, pues va a tener un éxito enorme. Va a tener un éxito enorme en la época. El Lazarillo va a tener una serie de características que va a coincidir con el resto de las novelas picarescas. Fundamentalmente son que tienen un carácter autobiográfico, el narrador es un narrador interno, que es el protagonista, y cuenta en primera persona toda su trayectoria vital para explicar la situación en la que se encuentra. En el caso del Lazarillo es en forma de carta, ya veremos por qué. Otra de las características que ya hemos comentado es el personaje del pícaro. Son personajes marginales y proviene de una clase social baja, una clase social humilde. Y por último, hay un gran realismo e intención crítica.
precisamente van a aparecer aquellas partes de la sociedad más oscuras, menos idealizadas, con una gran intención crítica. Y la sociedad suele ser completamente hostil al personaje principal, por lo que tiene que utilizar toda su astucia para sobrevivir. Esas son las características generales de la novela picaresca, que también comparte el Lazarillo de Tormes. Bien, el argumento del Lazarillo cuenta toda la historia de Lázaro desde que es un niño hasta que es adulto. El Lázaro nació al lado del río Tormes, en un molino. El río Tormes está en Salamanca. Y su padre, que era el molinero, fue apresado por robar grano y lo mandaron a la guerra, por lo que murió. Su madre se quedó a cargo de Lázaro y llegó un momento en que ya no podía atenderlo, así que lo dejó en manos de un amo, que era el ciego, con el que el Lazarillo realmente aprendió a ser más astuto y a perder esa inocencia previa que tenía. Más adelante va a pasar a distintos amos, que después concretaré según los tratados, y ya de mayor, de adulto, pues ya consigue una posición acomodada. Pero su matrimonio con la criada del arcipreste genera pues cierta polémica, porque se supone que hay algún tipo de relación amorosa entre el arcipreste y su mujer, y que él la acepta precisamente por su situación acomodada. Así que todo el libro se convierte en una carta explicativa de por qué él soporta esa situación deshonrosa. Y realmente es precisamente porque ha pasado muchas penalidades durante su vida y ahora es precisamente cuando tiene una situación acomodada. Todo el libro se escribe en torno a lo que lo denomina el propio Lázaro como el caso, y el caso sería esa supuesta infidelidad, por la que ha sido preguntado por algún miembro del clero alto de la jerarquía, pero realmente eso no se explica quién es. Todo el rato él se dirige a un vuesa merced, que no se sabe realmente a quién se refiere. Pero la idea es esa. Entonces, el libro se organiza en un prólogo y 7 tratados, y cada uno de esos tratados está bajo un amo distinto. Y de paso, pues aparece toda esa crítica a la sociedad que comentábamos antes. En el prólogo, precisamente, aparece esa referencia al caso, al vuesa merced, al hecho, a esa supuesta infidelidad, y al hecho de que él quiere explicar toda su vida para que se entienda por qué soporta eso. Eso sería el prólogo. Después, en el tratado primero, aparece el ciego, que es el amo más famoso. Precisamente es el que le hace despertar de la inocencia. El ciego es bastante cruel con Lázaro, ya veremos textos que lo demuestran, pero así todo sí que se preocupaba precisamente porque despertara, porque si no, la vida pues, le iba a golpear y él no iba a poder desenvolverse. Entonces lo que él realmente pretende de Lazarillo es que despierte esa inocencia y se haga más astuto. En el segundo tratado aparece el clérigo de Maqueda, que lo mata de hambre. Él tiene todo metido en un arcón, en un trocitos de pan, y entonces él tiene que simular que es primero un ratón y abre un agujerito, después simula que es una culebra y lo abre de una manera y lo come de una manera para esconderse, ¿no? Él consiguió una copia de la llave con una artimaña y entonces al final realmente lo descubre el clérigo y le da un golpe en la cabeza tremendo que lo deja inconsciente durante varios días y después lo echa. El tercer amo, ya en Toledo, era un escudero pobre. Y aquí es curioso porque se da la vuelta a los roles y es Lázaro el que tiene que alimentar al escudero. Y ahí lo que se critica es toda la banalidad que aparece en torno a la figura del escudero, que tiene que fingir que es rico cuando realmente es pobre, ¿no? Esas falsas apariencias y esa soberbia del escudero. El escudero además, acosado por los acreedores, tiene que huir y deja a Lázaro solo. En el cuarto tratado, que es muy breve, su amo es el fraile de la Merced, pero prácticamente no se cuenta nada de él. Ya en el quinto tratado aparece el buldero, que era un estafador.
Las bulas eran unos documentos pontificios del Papa para dar ciertos privilegios, por ejemplo, poder comer carne en Cuaresma, o bueno, pues ciertas indulgencias, etcétera. Y este buldero las vendía, pero lo que hacía es que creaba toda un espectáculo para engañar a la gente con falsos milagros y así conseguir vender las bulas. Y esta es una gran crítica a este tipo de personajes. En el Tratado Sexto se hace repartidor de agua y en el Tratado Séptimo aparecen ya distintos oficios que desempeña Lázaro. Por ejemplo, es ayudante de un alguacil y después es pregonero de vinos. Gracias a esos últimos oficios ya independientes, él empieza a conseguir una mayor comodidad, ya puede comprar sus primeras ropas y es cuando ya tiene una situación más acomodada, que es por lo que explica que acepte esa situación, ¿no? El arcipreste lo casa con la criada, pues para precisamente acallar esas malas lenguas que hablan de una infidelidad, pero realmente es la comidilla de todo el mundo y por eso se le pregunta por el caso. El personaje del Lazarillo realmente es un personaje bastante entrañable, es pícaro, pero no es realmente delincuente. Ya veremos más adelante, cuando se desarrolla la novela picaresca, que el personaje principal sí que va a ser mucho más cruel, con mucha menos moral, con mucho menos valores y que realmente no aparece como un personaje que nos genere a los lectores pues la simpatía que genera el Lazarillo. Esto sería todo por ahora, creo que no me he enrollado tanto como otras veces. Veremos algunos textos, sobre todo del ciego, será del ciego, y os pondré algunos vídeos, algunos fragmentos de una película para que os hagáis una idea de lo que es el argumento del Lazarillo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.